Me siento muy honrado porque me hayan pedido de participar en esta reunión en particular, porque estuve presente en la conferencia internacional sobre ética clínica y consulta de bioética en Roma en junio, donde conocí a los doctores Rodríguez Suárez y Prieto Martínez cuando recibieron el premio Hans Wager por ética clínica. El programa desarrollado en el Departamento de Humanismo y Bioética recibió un reconocimiento como uno de los programas más distinguidos y más importantes que ha llegado a la atención de la comunidad internacional. Y yo quería ciertamente felicitarlos a ellos y a las demás personas que trabajaron en ese proyecto por ese logro, y espero que ese premio sea suficiente para dar nuevo impulso en su trabajo. El premio lo otorga la Bethel Foundation de Alemania y realmente tiene por objeto promover la consulta y la ética clínica, de manera que es un honor que ustedes hayan recibido ese premio. Mi charla esta mañana eh, quiere dar una perspectiva internacional sobre la ética clínica y he tenido mucha experiencia en el campo internacional, menos en Sudamérica que en otros lugares, en Asia, en Europa, en África. Sí, se publicó un libro mío en portugués, fue traducido al portugués, y una de nuestras conferencias internacionales tuvo lugar en Sao Paulo, en Brasil, en 2012. Y mis contactos con los colegas en México también son muy comunes, son frecuentes, pero como les decía, Suramérica ha estado realmente por fuera de mi esfera, y presento pues disculpas por eso, y eso explica mis deficiencias en español. Pero les voy a dar una perspectiva internacional, más la guía del viajero a la ética clínica. Los que quieran ver datos no los van a ver aquí, les presento disculpas por eso. Por suerte no hay datos que sean altamente confiables. Hay algunas excepciones, pero en su mayoría eso es cierto, no hay datos altamente confiables. Entonces, les voy a dar una reseña del desarrollo de la ética clínica a nivel internacional, mis observaciones personales acerca de este desarrollo, y voy a comentar sobre los tipos de servicios de ética clínica que se ofrecen, y me voy a centrar en la consulta, que creo que es muy importante, y voy a mencionar algunos de los retos que enfrentamos en este campo de la ética clínica. En mi opinión, hay algunas características ideales de la ética clínica, y voy a repetir lo que dije antes. El programa de ustedes creo que ha adoptado todas estas características ideales de una manera notable, y por eso es que los felicito por lo que han hecho en Bogotá. La ética clínica idealmente debe ser un programa integrado, debe constar de unas funciones principales: desarrollo de política, educación, consulta, la educación para los profesionales de la salud, y la consulta ah, por casos, o al lado del lecho del paciente cuando surgen eh, temas relacionados directamente con el paciente, y la investigación que se ha omitido de muchas de las conversaciones. Ahora, estas funciones, creo yo, se pueden realizar bajo la responsabilidad de un comité de ética. Es la forma como se hace principalmente en la mayoría de las partes del mundo. Lo pueden hacer un servicio de ética clínica en la institución o un departamento. Yo, por ejemplo, dirigí el departamento de bioética, que es un departamento clínico, durante 10 años, o estos servicios los pueden prestar por colaboración con servicios de consulta del comité ético y otras unidades de la organización, como mejoramiento de la calidad, o el departamento de jurídica, o alguna otra unidad administrativa. La función importante es que haya un punto de integración que integre las funciones de ética clínica dentro de la totalidad de la organización, en lugar de que haya muchas personas haciendo distintas cosas que van por distintos caminos. Y creo que una
un indicador de la efectividad es la noción de integración de todas las funciones y lo hace no dentro de su propio programa, sino con un altísimo grado de colaboración con los administradores del hospital, con los servicios asistenciales, con los departamentos académicos dentro del hospital y los servicios clínicos en las unidades, el personal de enfermería y los otros profesionales en el hospital. Y si miramos ampliamente la ética clínica y la consulta ética a nivel internacional, lo que vemos es que aunque hay muchas características comunes, hay una diversidad en la forma como se conciben y cómo funcionan en la realidad de estos servicios. Y eso no nos sorprende, dada la complejidad de lo que es la salud, el sistema de salud en el mundo. Les voy a hablar del desarrollo de la ética clínica. Muchas veces si leemos la literatura vemos que hay una especie de debate, pero desde la perspectiva de que las cosas comenzaron en los Estados Unidos y luego se difundieron a nivel internacional. Eso es un punto de vista, pero es un error hacer énfasis en eso, porque aunque históricamente eso es correcto, lo que sucede es que lo que llevó a estos desarrollos en los Estados Unidos eran unas acciones y características que llevaron a estimular la creación de la ética clínica y que son todas compartidas en el mundo entero. Entonces, desde un comienzo, desde la protoetapa, se crearon comités especializados para problemas específicos de ética, por ejemplo, la asignación de órganos para trasplante, el acceso o la asignación de ventiladores en los años 1960, cuando eran tan escasos los ventiladores, y en algunas instituciones, servicios relacionados con el aborto o la reproducción humana. La primera fase en que podemos reconocer a la presencia de la ética clínica coincidió con el desarrollo de la bioética como campo, y la bioética es un campo interdisciplinario muy amplio que y la ética clínica es solo un componente que se centra en los trabajadores de la salud y la prestación directa de los servicios de salud. En los Estados Unidos, la Joint Commission que acredita las organizaciones de salud en 1993 creó el requisito de un mecanismo, no dijo cómo debería ser ese mecanismo, y lo que surgió prontamente fueron muchos comités de ética hospitalarios encargados de desarrollar políticas de ética para la institución, hacer educación y eventualmente revisar casos y discutir los casos. Estos desarrollos están muy claros. Luego, la fase actual, muy amplia, realmente empezó a finales de los años 90 y se prolonga hasta la fecha. Durante esta fase ha habido un perfeccionamiento de las políticas de ética, se han escrito nuevas políticas y hay un mayor énfasis ahora, no tanto sobre el desarrollo de políticas, sino la supervisión de su implementación y resolver problemas de implementación, porque es problemático tener unas políticas de ética muy bien escritas, pero que sean difíciles de implementar por parte de las enfermeras y los médicos al hacer el cuidado de los pacientes. No se sabe cómo ponerlas en práctica y ese es un problema. Yo creo que en esta fase se ha prestado mucha más atención a la implementación de las políticas de ética. Educar a los miembros de los comités ahora es algo que se reconoce como una función importante, y muchas organizaciones de salud tienen programas para preparar a los miembros para participar en los comités de ética hospitalarios, y estos programas después realizan o se encargan de la educación en ética a nivel institucional, y esa es una función importante del servicio de ética clínica. Y creo que lo que ha sucedido es que ha habido una integración más clara de estas actividades de ética dentro de las organizaciones de salud a través de comités o departamentos formales. Las evaluaciones iniciales de los hospitales generaron respuestas como: yo no sé, el administrador decía, yo no creo que tengamos nada que esté sucediendo acá, cuando en realidad sí lo tenían, los colegas sabían lo que estaban pasando en las instituciones, pero los administradores que
se sometieron a la evaluación no sabían lo que estaba pasando. Y otra cosa que se ha desarrollado durante esta fase es que se ha reconocido la importancia de las consultas con base en casos individuales. En este momento, los servicios de consultoría ética se ofrecen ampliamente. El principal formato se basa en consultores o en un grupo que hacen consultoría concurrente sobre los casos que tienen que ver con el cuidado de los pacientes. Esto llega a la atención del servicio de consultoría y se solicita la ayuda. Lo mismo que uno puede solicitar una interconsulta de un colega especialista en la atención del paciente. Sin embargo, la revisión de los casos en la situación administrativa sigue ocurriendo en muchos escenarios y tengo que mencionar un desarrollo interesante que es muy predominante en toda Europa, pero principalmente en los Países Bajos, es lo que se llama el modelo de la deliberación moral. Son conversaciones sobre casos o preguntas que surgen en el transcurso de la atención dentro de un servicio y el objetivo realmente no es dar un consejo práctico sobre cómo manejar el caso, sino más bien demostrar que hay una teoría moral, unas consideraciones morales que están de por medio en los conflictos o en las dificultades que se presentan en el manejo del paciente en particular. Ahora, ¿cómo debemos considerar la consultoría ética? Yo diría que una forma importante es que a pesar de la complejidad de las preguntas que se les plantean, ver que realmente es cuestión de cómo uno negocia los distintos valores. Y yo creo que si miramos la literatura, vemos que las encuestas eh, han demostrado que los bloqueos de comunicación es lo que más ocurre porque hay disenso entre los profesionales de la salud, hay disenso entre el médico de atención primaria y los especialistas, o hay desacuerdos entre los miembros de la familia y los pacientes, o entre los pacientes, los miembros de la familia y el personal de salud. Es decir, son personas cuyas comunicaciones están cruzadas. Entonces, la consultoría ética entra a resolver este tipo de bloqueos y lo que hacen los consultores de ética es identificar y tratar de resolver estos distintos conflictos de valores y mostrar lo que es realmente importante en la atención del paciente. Esa es una función fundamental del consultor de ética. En los Estados Unidos, la historia de la consultoría de ética nos habla de un escepticismo inicial de parte de la profesión médica. Eh, Hay literatura sobre el extraño al lado del paciente que era como un intruso, mientras que nosotros como personas formadas en filosofía y que enseñábamos en la Facultad de Medicina y enseñábamos en citación clínica, nos pedían, en mi caso, no solamente mis colegas de la Facultad de Medicina, sino los médicos que no están afiliados con la Facultad de Medicina en nuestro hospital docente, nos pedían que ayudáramos con casos problemáticos. Finalmente, lo que sucedió es que ha habido una aceptación cada vez mayor por parte de los profesionales de la salud y un apoyo de parte de las sociedades médicas, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional también. Además, las entes acreditadores, yo ya les mencioné a Joint Commission, que tiene gran influencia no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, exigieron o instan por la creación de algún mecanismo de ética. También entes asesores como UNESCO han hecho lo mismo y las sociedades médicas, los gremios médicos han apoyado la creación de estos servicios y también distintas exigencias legales de servicios de consulta y estas exigencias legales varían de un país a otro. Y debo mencionar una iniciativa reciente que introdujimos nosotros en la Conferencia Mundial en Roma en junio, principalmente por parte de la Organización Mundial de la Salud, crear una iniciativa en ética clínica a través de centros de colaboración
enfocados inicialmente en investigación, pero que han visto la importancia de la ética clínica y están desarrollando unas guías eh, que irán dirigidas a los hospitales, a los centros académicos y a los principales actores o a los gobiernos. Eso se está trabajando en este momento, pero realmente es muy interesante este nuevo desarrollo con esta iniciativa. Ahora, la historia muestra que los conflictos en la atención de los pacientes se convirtió como en el punto de inflexión, es decir, el punto de origen en donde surgieron las preguntas sobre el propósito de la atención médica. Y eso sucedió en lo que pasó en los Estados Unidos, en donde los conflictos por la atención de los pacientes individuales, Bouvier, por ejemplo, fue uno de esos casos. Fue el tipo de casos que llevaron a decisiones jurídicas y eso llevó a la creación de los comités de ética y los servicios de consultoría en ética. Una vez que se generaron las legislaciones, se crearon también directivas con respecto a poderes que se le entregan a los abogados y eso cambió la dinámica de la atención de los pacientes. Muchos médicos me decían, así yo oía de las directivas sobre la autonomía de los pacientes, la participación de la familia, y me preguntaba por qué perdíamos el tiempo, pero ahora que lo exige la legislación, exige que tengamos consultoría de ética porque necesitamos aprender a manejar este nuevo componente de pacientes y familias empoderadas a la hora de tomar decisiones sobre su salud. Entonces, la ética clínica como campo amplio, amplió como una forma de ayudar con los conflictos y dificultades y lo hacen cuando se centran en problemas específicos, pero también lo hacen de manera proactiva, prestando servicios en las unidades de cuidado crítico o proporcionando educación sobre las políticas y las legislaciones. Y como les decía antes, aunque la ética clínica y la consultoría de ética inició en los Estados Unidos, las estructuras sociales de salud son comunes a nivel internacional. Entonces estamos viendo mucho más movimiento a nivel internacional. La pandemia de COVID ha demostrado los problemas apremiantes que enfrenta el sistema de salud en la atención directa de pacientes individuales y son problemas que no están limitados a las fronteras nacionales y por eso es que la OMS ahora está interesada en esto. Y como resultado, la ética clínica ahora se acepta como un componente importante de la atención en salud en el mundo, aunque a distintos niveles de desarrollo y con variaciones locales muy grandes, obviamente. Ahora, ¿quiénes son los expertos en ética clínica? Al comienzo venían de una sola disciplina, principalmente tenían una formación ad hoc que se adicionaba a su formación inicial. La consulta ética tuvo los pioneros en los centros académicos por parte de los bioéticos, nombrados por las facultades de medicina y algunos médicos. Y así fue mi carrera en particular. En aquella época no había oportunidades formales para recibir educación en ética o supervisión. En este momento ya hay muchos fellowships de ética clínica y también programas de bioética dirigidos a los profesionales de la salud, pero yo creo que la autoformación dentro de los comités y las redes, junto con la mentoría ad hoc, sigue siendo la forma más común de capacitación. Hay muchas maestrías en bioética dirigidas a profesionales de la salud y muchas de ellas son programas de calidad, pero solamente incluyen ética clínica, pero no la experiencia de consultoría. Quiero mencionar un par de cosas acá. La Sociedad Americana de Bioética y Humanidades publicó una guía de educación en 2009. Eso ya hace bastante tiempo, pero sigue siendo muy relevante porque se diseñó
para que un autodidacta lo pueda hacer. Si es una persona que no tiene el sistema de apoyo, pueda identificar sus debilidades y luego identificar recursos para ayudarse a adquirir conocimiento al respecto y también habilidades en ética clínica. Y quiero mencionar algo en lo que yo he participado. Yo todavía dirijo la Conferencia Internacional sobre Ética Clínica y Consultoría. Yo fui cofundador, empezó en 2003 y continúa hasta la fecha. Yo ya les mencioné la reunión de este año en Roma. El año entrante la reunión será en Montreal en mayo. Y yo les enviaré a ustedes, a Paula y a Natalia, la convocatoria para los resúmenes que ya se abrió recientemente en caso de que estén interesados. Obviamente quisiéramos instarlos a enviar. Y también quiero mencionar que hay unos esfuerzos nacionales importantes, en particular en Canadá, Alemania, Italia, Singapur, Suiza, Taiwán. Todos tienen esfuerzos nacionales para desarrollar capacidad de ética clínica. Por ejemplo, Singapur, Suiza y Taiwán, eh, hay unas exigencias legales y de las sociedades profesionales que son las que apoyan el desarrollo de la ética clínica como un componente fundamental de las instituciones de salud. Y ya les mencioné, obviamente, la nueva iniciativa de la OMS en ética clínica. Bueno, en resumen, lo que les puedo decir es que la ética clínica es un componente cada vez más importante de la atención de los pacientes a nivel internacional. No es algo que lo impulsen unas pocas personas como yo, que hace bioética como una especialidad académica, sino que se ha reconocido, los médicos la han reconocido como algo útil, de gran ayuda para manejar con problemas de la cotidianidad que surgen en el manejo de pacientes difíciles, no pacientes difíciles, no, perdón, casos difíciles relacionados con la atención de los pacientes. Y su desarrollo ocurrió en respuesta a la forma compleja y diversa como las culturas locales, las legislaciones y la religión tienen impacto sobre la atención de los pacientes. Muchas sociedades no son uniformes, tienen múltiples culturas. La ley a veces refleja solamente una parte del trasfondo cultural y religioso de la sociedad y esto genera problemas a nivel de la atención de los pacientes y para ello debemos saber negociar y navegar. Y yo opino que los programas exitosos de ética clínica existen en todas partes del mundo y es notable ver cómo se han adaptado de manera única a las necesidades locales. Una de las cosas que es importante según mi experiencia, y esto yo lo enfatizo con los colegas todo el tiempo, es la diversidad del campo, porque es una oportunidad para que todos aprendamos y compartamos experiencias con los colegas. Espero que estos comentarios les hayan ayudado de alguna manera en ese sentido y les agradezco infinitamente por su atención. Ay, a diferencia de estos gatitos, estas son mis dos asistentes de investigación. Mis conversaciones y conferencias siempre los dejan dormidos. Yo espero que yo no haya hecho lo mismo con ustedes. Muchas gracias.